días a todos. Yo tenía pensado cantar, pero lamentablemente tengo algún problema de disfonía y eso me va a impedir cantar. Voy a comenzar por una pequeña anécdota. Ustedes saben que yo estuve muchos años detrás de Renato Aguirre para entrevistarlo para mi programa. Y Renato metido en su casa. Es más, yo creo que tenemos que darle gracias infinitas a Dios, porque lo sacamos de su casa y se vino para acá Renato Aguirre, que es una joya de la gaita zuliana. Y además tengo que decir que agradezco la presencia de todos los Aguirre aquí, empezando por Teresita, la esposa de Ricardo Aguirre. ¡Qué molleja de honor, Florcita! Que tengamos aquí a la esposa de Ricardo Aguirre, a Jorge, a Renato, a sus hijos. Eso definitivamente es algo que es un honor. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando uno era un muchacho, cuando era un niño, uno los veía a ellos y los veía en los discos esos mollejudos LP y uno decía, bueno, ahí está Renato, ahí está. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un tal Eurípides Romero, y entonces un tal Eurípides Romero, y yo veía los discos, ¿no? Y decía, canción, autor Eurípides Romero, entre paréntesis decía Orbemusa. Yo decía, mi arma, ¿qué será Orbemusa? Y empecé a indagar, ¿no? Y me dijo, no, ese es el que le cuida los derechos de autor, Eurípides, Orbemusa. Pero bueno, al fin Renato accedió a que no iba a salir de su casa. Me veniste para la casa mía y yo te atiendo aquí. Y entonces le digo yo, Renato, en plena entrevista me hizo eso. Le digo, Renato, hay una gaita tuya, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Cónchale, pero era una gaita muy buena que empezaba así, murió para agigantarse. Y me dice, esa es vigencia en un perfil, pero no tenéis que cantar, amigo. Déjalo así. Y eso salió en el programa, o sea, lo dijo en el programa. Hoy porque tengo este problema, si no, la estaría cantando. Pero yo quiero decirles a ustedes que mi vinculación con la gaita es cierta. Con la gaita y con la música zuliana. Es cierta. Porque yo creo que los zulianos, por el solo hecho de ser zulianos, ya somos gaiteros. Pero además, si en tu casa, porque las cosas se aprenden en la casa, si en tu casa lo que tú ves, lo que tú oyes es gaita, mijo, vos tenés que ser gaitero. Y toda la vida nosotros tuvimos un padre y una madre que siempre llevaban la gaita para casa, y entonces ellos eran los que compraban los LP y nosotros los poníamos una, otra y todas las veces que fuera posible. También llevaban música popular. Por ejemplo, me acuerdo de Rudy Márquez, de José Luis Rodríguez. Esa música iba para la casa y de ahí, y algunos extranjeros. Por ejemplo, Sandro, penas y penas. ¿Cómo no? No, Lila Morillo era imperdible, sobre todo para el Chongo, que todavía dice que es el novio de Lila Morillo. Bueno, y entonces siempre teníamos la influencia en la casa de la gaita, y siempre íbamos a escuchar gaita. Y por cierto, había otra vinculación también, tengo que decirlo. La familia Aguirre era copellana, y eran amigos de mi padre, eso es así. Ricardo era amigo de Manolo y de Corina, pero además Luis Aguirre era el secretario agrario social cristiano. Eso es historia, y así fue. Entonces siempre hubo esa vinculación, y ahí uno la cantaba. Mis hermanos son tan gaiteros como yo, porque definitivamente hubo esa influencia en la casa. Y recuerdo que con mis hijos, yo tengo 5 nomás, y cuando estaban chiquiticos,
Falta uno. Bueno, Julio tuvo 4 en un solo mamonazo. Y nadie dice nada. Pues se quedan tranquilos ahí. Bueno, y recuerdo que, por ejemplo, yo empecé a enseñarles a mis hijos gaita, especialmente a los morochos, ¿no? Y un día en su colegio, en el preescolar, les dieron que tenían que preparar una gaita o parranda navideña, ¿no? Y entonces en Picolino, sí. Ahí tuvieron ustedes, sí, pequeño llega. Bueno, y entonces, bueno, yo dije, bueno, vamos a darle con aquella que decía, ya por cancha, señores. Y me decía la profesora, no, eso es muy difícil para ellos. Eso es muy difícil. Yo, qué difícil va a ser. Y entonces íbamos en el carro y yo iba, ya por cancha, señores, y se las enseñé completica. Y se la aprendieron completica. Yo no sé si todavía se la sabe. Pero también me acuerdo que yo les enseñé a ellos, yo tenía una amistad, un afecto muy grande, lo tengo todavía, por un tal Rafael Rincón González. Qué molleja, ¿no? Y yo lo visitaba mucho. De hecho, cuando él vivía cerca de mi casa, ahí en La Soberana, por el sector El Pilar, detrás de la tuya, de tu casa, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo perfectamente que yo enseñé a mis hijos una cancioncita, la que decía, buenas noches mi amor, aquí estoy en tu ventana. Se la enseñé completica y se la aprendieron también. Así que uno tiene que de alguna manera influir en su casa para lograr preservar esos valores nuestros como la gaita. Pero no solamente era una afición, sino que de repente, como dice el gran Argenis Carrullo, que se quedó sin gañote, hubo un día que reunidos en mi casa, en la Guanipera, un grupo de amigos empezamos a cantar gaitas. Y de ahí surgió el grupo Patilla, que tenía el emblema de la patilla, pero que era patilla. O sea, tenía las dos significaciones. Bueno, ahí empezamos. Y yo era de los coristas, yo estaba en los coros de patilla. Y un día me dicen, Guanipa, ¿por qué no te metéis a solista? Y entonces yo le digo, chicos, yo no sé qué tengo yo con el tema de ser solista, pero es que yo empiezo a cantar y me da como pena, vaina, no sé. Y entonces me adelanto, me quedo atrás, no sé qué más. No sé cómo se llama eso. Un día me dijo Harold Zavala, mijo, eso es oído rítmico. Pero eso te lo recupero yo muy rápido, yo te enseño muy rápido. Total que nunca busqué a Harold para que me enseñara. Y entonces me dicen, vamos a ensayar. Ponete ahí con el gordito Carlitos Batista, ¿no? Y entonces van a cantar La Campeona. Y entonces es muy fácil, como la cantan dos personas, las estrofas, entonces empezáis vos y sigue Carlito. O empieza Carlito y seguís vos. Bueno, vamos a dejar que empiece Carlito para que yo entonces arranque después. Entonces venía Carlito. La chiquinquirá, la gaita nos la cedió. Juanipa, hijo, tenéis que entrar. No vais a entrar. Bueno, no, está bien. Dale pues otra vez. Entonces empezamos otra vez. La chiquinquirá, y me metía yo antes de que él terminara. Así que me dijeron, ve mijo, quédate en los coros. Y vos vas viendo la mímica. Cuando los demás van cantando, vos vais cantando pegado ahí. Pero no podéis ser solistas. Pero no solo eso. En el año 88 viene la campaña electoral de un tal Eduardo Fernández, el Tigre, el presidente nuevo, gobierno nuevo, democracia nueva. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno. Y entonces vienen los desgraciados de Patilla y me dicen, tienes que dedicarte a la campaña, te vamos a sacar. Me sacaron del grupo, me sacaron. Agarraron la excusa de la campaña electoral para sacarme. Y cuando me sacaron el disco. 2 discos sacaron conmigo afuera. Y entonces decían, agradecimiento a fulano, Juan Pablo Guanipa por allá de último. Pero esa es la realidad. Porque cuando yo salí de bachillerato,
Yo no sabía qué quería estudiar. Yo sabía que iba a ser político. Toda mi vida supe que iba a ser político. Pero yo no sabía que había que estudiar para ser político. Entonces, mi madre, Corina, ya mi padre ya muerto, me dice, chico, vamos a llevarte para que un psicólogo experto en orientación vocacional. Él se llama Eduardo Abach. Y entonces me llevaron para que Eduardo Abach, psicólogo cubano. Él me hizo como 854 test. Y después que terminó el último test, hizo un informe. Y entonces me invitó a su consultorio. Y me dijo, anda tú solo. Pero fui yo solo a su consultorio. El cubano me dice, mira, tú tienes vocación para dos cosas en tu vida. Para ser político y para ser cantante. Pero, me dice él, en perfecto cubano, si tú te metes a cantante, vas a ser un come mierda. Exactamente así. Exactamente así. Entonces yo digo, bueno, para ser un come mierda me meto a político. Y hasta hace poco yo decía, yo como que soy un come mierda porque no ganaba una. 5 veces a pedir a la alcaldía y nada. Qué molleja de esquiva se puso. Y de repente, pum, me pasó a la gobernación. Y ahora vamos a ser gobernador del Zulia el 15 de octubre, por decisión del pueblo del Estado Zulia. ¡Qué molleja! ¿Saben qué es emocionante? Que a uno le digan, chico, Renato te hizo una gaita. ¡Qué molleja! Eso no es cualquier cosa, Renato. Muchísimas gracias. De verdad, agradecido por siempre contigo. Pero además, ¿saben qué es emocionante? Que a uno le diga, mira, tienes un acto con sectores de la sociedad civil, independientes y tal. Y yo llegué al acto y me encuentro nada más y nada menos que con Argenis Carrullo, que molleja. Que uno dice, bueno, es una persona a la que uno tanto ha querido en la distancia, uno ha admirado. Además, uno sabe que él, uno de sus hijos, es sobrino mío. Porque hay un sobrino mío, el hijo de Gaby, de mi hermana, que por cierto le dicen niño rata. Le dicen niño rata. Y Argenis casi que lo adoptó porque es amigo de sus hijos. Y bueno, ahí hay una familiaridad, pues uno ve a Argenis en un acto político y uno dice, eso hay que agradecerlo. Porque miren, queridos amigos, la política obligatoriamente tiene que ser desarrollada por todos nosotros. Todos, si somos ciudadanos, tenemos que ser políticos, aunque no nos inscribamos en un partido político. Si nos queremos inscribir, perfecto. Si no nos queremos inscribir, igual hay que meterse en la política. Si tú no te metes en la política, la mala política se mete en tu casa e intenta acabar contigo, como nos ha pasado en estos 18 años de gobierno, que ha sido un desastre para nuestra querida patria venezolana. Y entonces que termine el acto y tú vayas a agradecerle a Argenis y te digo, voy saliendo esmollejado porque te voy a grabar una gaita. Pero bueno, y eso, ajá, vos te quedás tranquilo ahí, ya te vamos a grabar una gaita. Y así han surgido un montón de gaitas, un montón. Y eso uno lo agradece sinceramente. Agradece a todas las personas que algo o mucho tienen que ver con este esfuerzo que estamos haciendo por lograr la gobernación del Zulia, pero conscientes de que tenemos mucho por hacer, porque la crisis que estamos viviendo es profunda. La crisis que estamos viviendo se metió en las casas de cada uno de nosotros. Nuestro pueblo está sufriendo hambre, hambre. Esa es una realidad y nosotros no podemos aislarnos de esa realidad. Por eso hemos dicho que en el momento en que asumamos la gobernación del Zulia, vamos a ver cómo hacemos. Hay gente que me dice, Guanipa, eso no es competencia de la gobernación. Pero yo digo, no será competencia,
pero es de la incumbencia de un gobernador. Un gobernador no puede estar aislado a la realidad que está viviendo el pueblo. Un gobernador no puede decir, ay, se murieron 3 niños hoy por desnutrición. De esta profunda crisis, y por eso les quiero decir que vamos a hacer un programa para atender a las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, para que puedan salir de esa situación y puedan echar adelante, porque el hambre no espera. El hambre no espera. Un niño con hambre no puede esperar, y nosotros tenemos que asumir, no como gobierno, sino como sociedad, el problema de la pobreza y el problema del hambre. Por eso quiero invitarlos a todos a que nos acompañen. Lo he hablado con el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, lo he hablado con los empresarios, con los comerciantes, los industriales, con todos. Lo he hablado con todos los sectores, porque creo que todos tenemos que involucrarnos, con las iglesias, la católica, la evangélica. Ellos tienen programas para atender a la gente con alimentación. Bueno, si cubren a 200 personas, vamos a darles un impulso para que cubran a 500. No como una obra del gobierno, sino como una obra de todo el Estado, porque nos tiene que llegar al corazón la situación que hoy se está viviendo en nuestras comunidades. Pero también, no solo de pan vive el hombre, tenemos que entender que algo que nos identifica a todos los zulianos es la cultura, pero no solo la cultura en un sentido estricto. La cultura es mucho más amplia que las manifestaciones artísticas, pero tenemos que concentrarnos en la preservación de nuestros valores. La gaita, la música zuliana son valores del Zulia, y todos tenemos que cuidarlos, que preservarlos, que defenderlos. Yo no critico ninguna orientación musical, no critico ninguna manifestación musical. Confieso que tengo debilidad por la gaita, pero también yo fui profundamente admirador de la música de Ali Primera, y recuerdo que en una oportunidad en el periodo 2000-2005 yo fui diputado suplente a la Asamblea Nacional, y en ese momento logré una beca y me fui a estudiar a España un posgrado en estudios políticos aplicados. Cuando regresé de España tuve la oportunidad de incorporarme a la Asamblea Nacional, y el día que me incorporé estaban haciendo, era febrero, una sesión en homenaje a Ali Primera, y cuando yo vi que era una sesión en homenaje a Ali Primera levanté la mano y sin haber preparado nada pedí la palabra. Y entonces se me acercó un señor que no era tan calvo como lo es ahora, que es Julio Borges, y me dijo: ¿para qué vas a pedir la palabra, muchacho? Si eso es un acto de ellos, déjales el acto a ellos. ¿Y por qué? O sea, ¿quién te dijo a vos que Ali Primera es de ellos? Ali Primera es el cantor del pueblo venezolano, y no me pueden venir a decir que es un acto reducido a un grupo político. Quizás él pensaba que mi intervención, él me conocía, iba como a sabotear lo que era el homenaje a Ali Primera. Y se me acercó, me acuerdo también, Liliana Hernández, que también era diputada en ese momento de Primera Justicia, y me dijo: Juanipa, no hables, eso es un asunto de ellos. Y yo con la mano levantada. ¿Y saben quién era el presidente de la Asamblea en ese momento? Maduro, Nicolás Maduro. Una pista para Maduro, pues. ¡Desde ya! Bueno, lo cierto es que al final Nicolás Maduro me dio la palabra. Yo no sé si Julio se acuerda de eso. ¿Sí se acuerda, Julio? Y entonces yo tomé la palabra y dije varias cosas. Entre otras dije: yo quiero decirles a ustedes que Ali Primera es el cantor del pueblo venezolano. Y yo reconozco que Ali Primera era comunista, y en eso ideológicamente yo lo combato. Pero más allá de eso, Ali Primera supo interpretar
los dolores del pueblo venezolano, supo interpretar las realidades del pueblo venezolano, supo interpretar las angustias del pueblo de Venezuela, y siendo comunista le cantó a la Virgen, le cantó a la Chinita, le cantó a la Virgen del Valle. O sea que Alí Primera era un valor importante del pueblo, sigue siendo un valor importante del pueblo venezolano, y les decía: no lo secuestren,